Buenas tardes, mi nombre es Berta Isabel Juan, trabajo en la institución educativa agroecológica del Resguardo de Males, municipio de Córdoba, Nariño. Mi compañera Argenis trabaja en la institución educativa San Bartolomé. Teniendo en cuenta en nuestra maestría, que ya estamos terminando, con nuestra asesora, Magíster Heide Gordillo, donde ella nos ha inculcado muchos conocimientos que nosotros las vamos a llevar en práctica después de que pase esta pandemia. Pues en esta pandemia pues no se ha podido trabajar presencialmente con nuestros compañeros para poder compartir nuestros conocimientos que hemos aprendido en nuestra maestría. Pero por medio de la virtualidad se han compartido muchos conocimientos que nos ha brindado la Universidad Iberoamericana con nuestra magíster Heide Gordillo. Teniendo en cuenta desde la primera unidad, segunda unidad y la tercera unidad. En la tercera unidad encontramos una parte tan importante que nos habla relacionado con el currículo. En nuestras instituciones educativas de nuestro resguardo indígena de Males, tenemos nosotros nuestro propio currículo que debemos tener en cuenta en nuestros estudiantes, de los niños, los jóvenes y nuestros adolescentes, y también con nuestros padres de familia y comunidad en general. Tenemos que nosotros respetar el currículo propio que nos traen nuestros estudiantes a compartir con el profesor, igualmente con nuestros estudiantes. También nosotros tenemos nuestro currículo que están dentro de las mallas curriculares que manda el Ministerio de Educación Nacional. Y también el currículo podemos decir que es un conjunto de conocimientos que el estudiante debe de adquirir para obtener un título. Por ejemplo, en nuestras instituciones trabajamos desde el grado preescolar al grado 11, en todas 6 instituciones. Entonces, ¿qué hacemos? El estudiante desde el preescolar al grado 11 tiene su propio currículo para poder tener un título. Entonces, ¿qué? Dentro del currículo está el plan de estudio de las diferentes áreas del conocimiento. ¿Ellos qué deben de hacer? Ellos desarrollan de todas las materias que nuestra institución implanta nuestro plan de estudio para nosotros poderles enseñar a nuestros niños. Hoy en día pues nos ha tocado seleccionar los diferentes temas por el motivo de esta pandemia, que pues los estudiantes trabajan gracias a nuestros padres de familia que nos colaboran como docentes, podemos decir, porque de ellos los guían para poder desarrollar las diferentes clases, porque ya que en nuestro territorio no tenemos servicio, de internet para hacer la virtualidad, siempre se lo hace por medio de WhatsApp o por medio de llamadas telefónicas. Entonces, que esa es una parte de donde se debe de tener en cuenta el currículo con nuestros estudiantes. También encontramos el currículo es un criterio de un plan de estudio que contiene los programas, las metodologías y contribuye de una formación integral en la construcción de nuestra identidad cultural. En cada uno de nuestros territorios tenemos nuestra identidad cultural, donde nosotros tenemos que respetar la identidad cultural de nuestros niños, jóvenes, adolescentes y de nuestra comunidad educativa y también de la parte social. Entonces ahí debemos de tener en cuenta el currículo propio y el currículo que está estipulado según el Ministerio de Educación Nacional. También dentro del currículo encontramos un diseño curricular. Esto está relacionado también con unos objetivos,
con las competencias, con los contenidos y con los criterios de evaluación. Dentro de ellos encontramos los estándares, los resultados que nos dan de los aprendizajes. Y también pues podemos decir que el currículo es una perspectiva de género. En el sistema educativo, en la construcción de la identidad de género, el currículo fue creado un espacio reflexivo dentro de nuestras instituciones escolares. Dentro del currículo, ahí encontramos la perspectiva de género, donde ahí encontramos de diferentes razas, y nosotros, ¿qué debemos de hacer como docentes? Nosotros tenemos que respetar esa identidad. Y nosotros no debemos de decir no, porque ahí viene de diferentes, por ejemplo, tenemos, hay niños que vienen con problemas de aprendizaje, pero nosotros, con los otros niños que saben, no los debemos desincluir, debemos de incluirlo, debemos nosotros de ser dinámicos, de poderles llegar más a ellos, incluirlos, de ser que todos seamos igual, porque eso es lo que nos dice la perspectiva de género, que no debemos de desincluir, debemos de incluirlos, ahí que estén, o sea, todos en un solo grupo. Claro que hoy en día, pues por este problema de pandemia, nos queda un poco difícil porque no podemos estar con ellos. Pero pues confiando en Dios, algún día pues ya vamos a poder estar juntos con nuestros niños y nosotros podemos compartir nuestros conocimientos, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido en la parte de educación con nuestra Universidad Iberoamericana, que nos ha brindado con nuestros diferentes tutores, que hemos recibido las diferentes asesorías, foros, clases con ellos, y de igual manera y en el desarrollo de todos los contenidos que hemos trabajado. Y también ahorita pues ya vamos a terminar nuestra maestría. Pues teniendo en cuenta esto, también encontramos unas preguntas que son tan importantes, que dice: ¿por qué es necesario el desarrollo del currículo incluyente y igualitario desde la perspectiva de género? Esto nosotros dice que debemos de tener en cuenta la inclusión, que es un modelo que busca atender las necesidades del aprendizaje de los niños, las niñas y los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Es necesario de tener en cuenta. Nosotros debemos de enfatizar como docentes dentro de la inclusión social. Esto significa que todos los niños y los jóvenes con o sin discapacidad debemos de tenerlos en un solo grupo, en un solo conjunto. Debemos de ser, ellos tienen los mismos derechos, sin discriminar a nadie, teniendo en cuenta las barreras de aprendizaje, que esto elimina a un aprendizaje participativo, significativo, con los niños y los jóvenes, en nuestra institución, en las diferentes instituciones educativas. Eso es en donde nosotros implantamos, y yo como docente implanto dentro de mi institución educativa, de no excluir todos, que deben de ser incluidos en un solo contexto. Durante esta década de los 90, los países latinoamericanos hicieron una serie de reformas educativas. Han pasado mucho tiempo, muchos años, según los gobiernos, han hecho diferentes reformas educativas. Pero pues ahí nosotros los docentes vamos acogiendo de lo que nos manda
el Ministerio de Educación Nacional. También hay unas funciones fundamentales que contribuyen a superar las desigualdades de origen de los estudiantes para avanzar hacia la sociedad y poder tener sus propios conocimientos. Y como también, según lo que nos dice Espinosa G. en el 2004, que nos habla relacionado con el currículo y la equidad, relacionado con la básica primaria, que da una mirada hacia la aula. Una mirada hacia la aula, que tenemos que tener esos conocimientos. Nos da una explicación relacionado con el currículo. Con el currículo que nosotros debemos de tener en cuenta. También encontramos otra pregunta que es tan importante dentro de nuestro currículo, ¿qué se requiere para implantar dicho currículo? ¿Qué será que se requiere para poder implantar el dicho currículo? Esto dice que es un proceso que poseen los aspectos que son tan importantes que nos ayudan a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elaborar los instrumentos de aplicar y evaluar y formular los diferentes interrogantes que nos trae relacionado con este currículo. Y en esto dar beneficios significativos a nuestros estudiantes. Ahí debemos de tener en cuenta nosotros como docentes. También encontramos dar beneficios significativos. Ese es uno. Dar beneficios significativos quiere decir que nosotros debemos de dar todo, por ejemplo, teniendo en cuenta, uno, el contexto social, otro, teniendo en cuenta nuestras mallas curriculares. Como también encontramos un segundo punto que es tan importante, implementar exitosamente. Implementar, por ejemplo, implementar el currículo, o sea, fortalecerlo, más teniendo en cuenta las mallas curriculares que nos da de las diferentes áreas del conocimiento, que son matemáticas, español, ciencias sociales, artística, educación física. Entonces, ahí nosotros implementamos nuestro currículo exitosamente con nuestros niños, jóvenes, adolescentes. También para responder relacionado con las autoridades educativas, deberían ser que el currículo se debe realizar unos cambios año tras año, identificando los diferentes problemas de la implementación curricular. Hoy en día se nos ha presentado el problema, un problema grave. Desde el 2020, 2021, se nos ha presentado los problemas de difícil que nosotros debemos de tener en cuenta ese currículo con las diferentes asignaturas. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Cernir nuestros contenidos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder llegarle como nosotros en el anterior año, en el 2019, implementamos nuestros logros, nuestros conocimientos, nuestros contenidos, de implementarle al estudiante como se debía hacer. Pero hoy en día no, nosotros tenemos que discernirlos, esos contenidos, para poderles llegar a nuestros niños, jóvenes y adolescentes. También encontramos
Otra tercera pregunta que es tan importante, que nos dice, ¿cómo lo haría posible en el territorio? En nuestro territorio indígena del Resguardo de Males, municipio de Córdoba, Nariño, es un territorio indígena, donde nosotros ahí implementamos nuestra cultura. Por ejemplo, en mi institución educativa agroecológica de Males, municipio de Córdoba, implementábamos en el año 2019, hoy en día por la pandemia, no podemos rescatar nuestra cultura por el motivo de pandemia, pero anteriormente sí, como era la fiesta, el Festival de la Chicha. Nosotros invitábamos a nuestras madres desde el grado 0 hasta el grado 11, invitábamos a nuestras madres para que ellas nos acompañen a celebrar la fiesta de la chicha, donde nosotros siempre, año tras año, hemos rescatado nuestra cultura. Es una parte en las fiestas del colegio, pero también nosotros hacemos la transversalidad en las diferentes áreas del conocimiento, ya sea en el área de matemáticas, en la área de español, en la área de ciencias y en la área de sociales. En la área de matemáticas, por ejemplo, hacemos la transversalidad con la parte indígena. Por ejemplo, nosotros ahí, para poder contar, nosotros les pedimos a los niños habas, piedras, les pedimos frutos del medio. Y también, por ejemplo, ahí podemos nombrar nosotros en las matemáticas decimos una cuartilla de papas. Para medir utilizamos la cuarta. Estamos nosotros transversalizando en las áreas del conocimiento de las matemáticas. También en la área de español, nosotros siempre también con nuestros estudiantes buscamos mitos y leyendas y palabras regionales de ahí de nuestro resguardo de males. En todos los grados, desde el grado 0 hasta el grado 11. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Nosotros estamos dentro de nuestro territorio, la interculturalidad, en un proceso de los principios, y eso debe ser respetado dentro de nuestra cultura. Y también nosotros debemos de tener nuestros valores, como por ejemplo del respeto, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad con nuestras culturas, con nuestras diferentes culturas. Yo hablo de mi cultura del Resguardo Indígena de Males, municipio de Córdoba, Nariño, enriquecimiento mutuamente en todo lo que es la cultura. Teniendo en cuenta ya otra pregunta, ya para finalizar, dice, ¿qué se requiere para implementarlo? La gestión del currículo es un proceso que tiene el currículo de enseñar de manera eficaz para poder lograr lo aprendido, todo lo que se ha aprendido por todos, que se requiere unos aspectos que son fundamentales dentro del currículo. Encontramos una didáctica de la diversidad de las diferentes metodologías. También encontramos una evaluación, la investigación como un eje transversal que debemos de tener en cuenta en los contenidos y en la formación dentro del currículo. También en la proyección social de los estudiantes, docentes, egresados y padres de familia. Teniendo en cuenta nosotros, ahí debemos de tener en cuenta, compañero Omar,
debemos de tener en cuenta usted en su institución educativa, donde usted implante su propio currículo con los estudiantes de su grado, y también pues yo le comparto de lo que yo he aprendido dentro de mi maestría. Y agradezco pues a la Universidad Iberoamericana, que de verdad nos ha formado como personas para poder compartir a nuestros compañeros. Usted trabaja en la institución educativa Santa Brígida, donde usted le puedo compartir mis conocimientos que yo los he aprendido. No puedo compartir con mis otros compañeros de mi institución porque de verdad ahorita está el paro nacional y no nos da, por ejemplo, a estar en la institución. Pero como usted es de la institución educativa Santa Brígida, le doy a conocer todos mis conocimientos que yo he aprendido, y le puedo compartir también un material didáctico para que usted pueda compartir con sus niños y con sus compañeros. Le agradezco por acompañarme a realizar esta socialización de este proyecto tan importante, que yo lo puedo compartir. Igual usted como padre de familia, señor don Carlos Córdoba, padre de familia de Germán Alexander Córdoba, le agradezco por su atención y por estar aquí en esta tarde tan importante que hago exposición de este trabajo. Y pues he tenido en cuenta también unas bibliografías muy importantes que están dentro de esta área del conocimiento, que es tan importante. Las bibliografías de según García A del 2016, a igualdad, que nos habla relacionado con las perspectivas de género de las aulas en educación básica primaria, que ahí nos orienta a nosotros los profesores. Por ejemplo, como yo trabajo en las áreas de primaria, pues yo me siento feliz y contenta de haber leído relacionado con estas bibliografías. Y también encontramos otra bibliografía que es Espinosa C del 2014, también, que nos habla relacionado con el currículo y la equidad de género en básica primaria y una mirada desde el aula. Pues también me lleva, porque yo me ha llevado a reflexionar mucho relacionado con estas lecturas de estos autores. Estos pues yo los saqué más importantes, porque hay otros autores también que nos hablan relacionado con el currículo y con la perspectiva de género. Bueno, todos estos conocimientos que yo los adquirí en esta maestría, los voy a compartir con mis estudiantes dentro del aula, y también con mis compañeros, y también con los compañeros de las otras instituciones. Estoy muy agradecida, profesor Omar, señor don Carlos Córdoba, muchas gracias por su atención. No. Ya. Corta. No, pero ahí, por ejemplo, puedes sacar una cosa. Sí, como lo corto. Pero se está mucho Bárbara.